Ya sea que nos estén escuchando desde casa o desde su trabajo, les deseo una excelente mañana, tarde o noche. Estamos de vuelta con una pequeña recopilación de historias que espero que sean interesantes. En lo personal, la historia que más me inquietó de esta recopilación fue la del guardia de seguridad. Si la escuchan ya sabrán el porqué. Y si les ha pasado algo similar, no duden en compartirlo con nosotros. Ese tipo de temas, vaya que son muy interesantes. Y creo que hoy en día son más comunes. Sin más, los dejo con estos relatos de horror. Acepté el turno doble porque necesitaba dinero. No hubo otra razón más elaborada que esa. En ese entonces trabajaba como guardia de seguridad privada en un complejo industrial a las afueras de la ciudad. Una zona mal iluminada, rodeada de terrenos baldíos y naves que solo funcionaban de día. De noche aquello parecía un lugar abandonado, aunque en papel no lo fuera. El turno normal era de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Esa semana uno de los compañeros no se presentó y el supervisor preguntó quién podría cubrir también el turno siguiente. 24 horas completas. Nadie quiso y yo levanté la mano. No fue valentía, como dije, fue más bien la necesidad. El complejo estaba dividido en 3 zonas: las oficinas administrativas, las bodegas grandes y un edificio viejo que ya no se usaba, pero que seguía dentro del perímetro y por protocolo debía revisarse cada cierto tiempo. A ese edificio le decíamos el anexo. Nadie preguntaba mucho por él y solamente estaba ahí. La primera noche transcurrió normal. Rondines, cámaras, café recalentado. El cansancio empezó a pegarme cerca de las 4 de la mañana, pero nada fuera de lo esperado. A las 7 no me fui, me quedé, cambié de libreta, firmé la continuidad del servicio y continué. Durante el día todo parecía distinto. Con luz el lugar se veía más pequeño, menos amenazante. Escuchaba a los trabajadores de mantenimiento, algunos camiones entrando y saliendo. Me relajé más de lo debido. El problema empezó cuando volvió a oscurecer. A las 7 de la tarde, cuando normalmente ya estaría yéndome a casa, sentí que el cuerpo no me respondía igual. No era solamente el cansancio, era una sensación de estar desfasado, como si yo no estuviera exactamente en el mismo ritmo que el lugar. Las luces del complejo se encendieron una por una. El silencio volvió a instalarse. A las 8 hice el primer rondín nocturno del segundo turno. Todo en orden. A las 9 revisé cámaras, a las 10 empecé a sentir algo raro. El tiempo no avanzaba como debería. Miré el reloj, di el 17 p.m. Hice otro recorrido, volví a la caseta, miré el reloj otra vez. Di el 17 p.m. Pensé que estaba fallando y golpeé el reloj contra la mesa. Nada. Saqué el celular y la pantalla tardó en encender, pero cuando lo hizo marcaba lo mismo. Me dije que era coincidencia, que quizás no había pasado tanto tiempo. Me senté, tomé café, revisé cámaras con más atención. En una de las cámaras, la del pasillo que daba al anexo, noté algo fuera de lugar. Había una luz encendida. Eso no debería estar pasando. Ese edificio no tenía suministro eléctrico activo. Las lámparas no servían desde hace años. Incluso los cables habían sido retirados. Pensé que era un reflejo o una falla de la cámara y cambié de ángulo. La luz seguía ahí fija al fondo del pasillo. Decidí ir y caminé despacio con la linterna en la mano. El aire se sentía más pesado conforme me acercaba al anexo. No hacía frío ni calor, pero el cuerpo reaccionaba como si algo no estuviera bien. Abrí la puerta. El interior olía a humedad y a polvo viejo. El pasillo estaba oscuro excepto por una habitación al fondo, donde una luz amarilla se filtraba por debajo de la puerta. Mi radio empezó a emitir estática. Control, aquí puesto 3, dije. ¿Tiene reporte de actividad en el anexo? Solo escuché ruido y avancé un poco. Cada paso se sentía más lento, como si el sol ofreciera resistencia. La luz no parpadeaba y era constante. Me detuve frente a la puerta y escuché voces. No eran claras,
No podía distinguir palabras, pero sonaba como una conversación normal. 2 o 3 personas hablaban sin elevar la voz, como si estuvieran en una oficina cualquiera. Toqué la puerta y las voces se detuvieron de golpe. Empujé y la habitación estaba iluminada por tubos fluorescentes antiguos. Habían escritorios, sillas, archiveros metálicos. Todo estaba cubierto de polvo excepto por una mesa al centro donde había una libreta abierta y una taza de café. Pero no había nadie. Miré la libreta y era un registro antiguo. El último registro marcaba las 10:17 p.m. Sentí un mareo fuerte y me apoyé en la mesa. Fue un sentimiento extraño, como si en mi cabeza la realidad se fragmentara en dos. Afuera el pasillo ya no se veía igual y parecía más largo, más estrecho. Entonces escuché pasos detrás de mí. No eran pasos rápidos, no eran pesados, eran pasos conocidos de alguna manera. Volteé y alcancé a verme a mí mismo, o a algo idéntico a mí. Mismo uniforme, misma cara cansada, misma expresión. Me miró con una cara de sorpresa, se quedó helado y luego salió corriendo. Yo sentí que el aire se me iba, y de pronto el radio chilló con fuerza y luego se apagó. Las luces parpadearon un segundo y luego quedé a oscuras. No recuerdo nada más de eso. Solo que desperté y estaba en la caseta de vigilancia con el sol saliendo y el supervisor me sacudía el hombro. ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste dormido? Miré el reloj y eran las 7:02 de la mañana. No dije nada, firmé la salida y me fui. Nunca volví a aceptar un turno doble. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Tiempo después supe que ese anexo había sido oficinas antiguas de otra empresa, una que había cerrado tras un accidente laboral grave. Desde entonces, cuando escucho a alguien decir que no pasa nada por quedarse un rato más, siento esa misma presión en el pecho. Todo ocurrió hace años, pero todavía me cuesta contarla sin sentir esa evasión en el estómago. No porque no la entienda, sino porque la entendí demasiado tarde. En ese tiempo yo trabajaba como chofer para una empresa que movía materiales entre estados del sur. Nada ilegal, nada raro. Cargas simples, rutas largas, carreteras secundarias para evitar peajes. Era el tiempo de trabajo donde uno aprende a no hacer preguntas y a no llamar la atención. Una de esas zonas cruzaba una zona serrana. No voy a decir exactamente dónde, pero era un tramo conocido por los retenes improvisados. A veces eran militares, a veces policías estatales y otras nadie sabía bien. La recomendación era clara: detenerse siempre, bajar el vidrio, responder con respeto y continuar. Esa noche iba solo y salí tarde del último punto de carga y calculé mal el tiempo. Me agarró la madrugada en medio del monte con neblina baja y sin señal en el teléfono. El camino era angosto, flanqueado por árboles altos, de esos que no dejan entrar la luz ni siquiera de día. Vi el retén a lo lejos, con luces blancas, mal colocadas, conos viejos, una camioneta atravesada a medias. No había señalización oficial, pero tampoco se veía improvisado del todo. Frené con tiempo, bajé la velocidad y encendí las intermitentes. Habían 3 figuras. 2 parecían normales, con uniformes oscuros, botas, rifles colgados al pecho. El tercero estaba un poco más atrás, casi fuera del haz de luz, y no llevaba gorra y estaba demasiado quieto. Me hicieron la señal para detenerme y bajé el vidrio. «Buenas noches», dije. Uno de ellos se acercó y me pidió los papeles. Todo normal, y mientras revisaban sentí algo raro, como si alguien me estuviera observando muy de cerca. Era el tercero. No caminaba hacia mí, no se movía. Solo me miraba desde la sombra. Sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña, como si brillaran apenas, pero no como los de una persona. Pensé que era el cansancio. «¿De dónde viene?», me preguntó el primero. Respondí y me hizo un par de preguntas más y todo parecía ir bien. Entonces el tercero dio un paso al frente y el aire cambió. No sé cómo explicarlo mejor. No fue un miedo inmediato, fue una sensación de alerta profunda, como cuando el cuerpo reconoce algo peligroso antes que la cabeza. Se acercó a la ventana.
«Abra la puerta», dijo. La voz no sonó humana del todo y no era grave ni aguda, pero tenía un eco raro como si viniera de más adentro. ¿Algún problema?, pregunté intentando mantener la calma. El hombre inclinó la cabeza y ahí fue cuando lo noté. Su cuello no se movía como debería. El ángulo era extraño, antinatural y su sombra no coincidía con su forma. Se estiraba hacia atrás y alargaba como contornos que no eran de una persona. Los otros dos no reaccionaron. «Abra», repitió. Algo en mí se negó y no fue valentía, fue instinto. Apreté el volante y sentí el corazón en la garganta. «Oficial», le dije al primero, «todo está en orden». El hombre que revisaba mis papeles tardó en responder como si le costara procesar la pregunta. «Sí», dijo finalmente, «puede seguir». El tercero giró lentamente hacia él y no habló y solamente lo miró. El primer hombre bajó la vista y dio un paso atrás. «Váyase», me dijo rápido, «siga su camino». No esperé otra señal y aceleré. Mientras avanzaba miré por el retrovisor y los dos primeros hombres seguían ahí quietos y el tercero ya no estaba. O eso fue lo que creí. A unos kilómetros más adelante sentí que algo corría paralelo al camión entre los árboles. No lo veía directamente, pero escuchaba el crujir de las ramas. El ritmo acompasado, demasiado rápido para ser un animal común. El velocímetro marcaba más de lo permitido y no se detenía. Solo cuando vi las luces de un poblado, el sonido desapareció de golpe como si nunca hubiera existido. Créame que llegué temblando y no dormí esa noche. El día siguiente, en una pequeña fonda, escuché a dos hombres hablando del retén. «Otra vez», decía uno, «ya se llevó a uno la semana pasada». «¿En el camión?», preguntó el otro. «Sí, dicen que se bajó y que creyó que eran los federales». No quise saber más al respecto. Tiempo después, trabajando en otra ruta, le conté la historia a un compañero mayor, alguien que llevaba décadas en carretera y no se rió ni tampoco dudó de lo que le dije. «Te topaste con un nahual», me dijo. «No todos atacan, algunos cuidan y otros prueban, y otros se cobran». «¿Por qué a mí no me hizo nada?», me miró serio. «¿Por qué no te bajaste? ¿Por qué no le diste permiso?». Desde entonces entendí algo que muchos ignoran. Hay retenes que no están para revisar papeles, están para ver quién obedece sin pensar, quién se entrega y quién cruza sin respeto. Yo cambié de rutas y evito manejar de noche en zonas así. Y cuando veo luces mal colocadas en medio de la nada, no pienso en autoridades ni en delincuentes. Pienso en eso que me pasó hace años y que no quiero volver a repetir. Yo no supe de esto hasta mucho después, cuando ya nadie quería hablar del tema en voz alta. Me lo contó una amiga que trabaja como maestra suplente en una primaria pública, de esas que están en colonias donde todo pasa demasiado rápido y al mismo tiempo no pasa nada bueno. Ella no es dada a exagerar. Es más, siempre ha sido de las que buscan explicaciones lógicas antes de aceptar cualquier otra cosa. Por eso cuando me dijo no estaba en la lista con esa seriedad rara, supe de que no fue una frase al azar. Todo ocurrió durante un ciclo escolar normal, sin huelgas y cambios administrativos importantes. Un grupo de tercer grado, 30 y tantos niños, un salón apretado y calor constante. El problema empezó un día lunes. Ese día mi amiga llegó temprano para pasar lista como siempre. Nombre por nombre, respuesta por respuesta. Cuando terminó notó algo extraño. Había un niño sentado al fondo, justo a la ventana, que no había respondido. Pensó que simplemente se le había ido el nombre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. El niño levantó la vista despacio. «Ya lo dijo», respondió. No fue grosero, no fue retador, solamente fue seco. Ella volvió a revisar la hoja, repasó los nombres, contó los niños y el número coincidía. Todo estaba en orden excepto que ese nombre no aparecía por ningún lado. Pensó que podía ser un error administrativo, que un alumno de nuevo ingreso, no sería la primera vez, así que simplemente continuó la clase.
Este niño no habló más en toda la mañana, no pidió ir al baño, no sacó cuadernos, no molestó, no participó. Solo estaba ahí mirando al frente o por la ventana. Al final del día preguntó en dirección: ¿entró algún alumno nuevo en tercero? La secretaria revisó los registros y dijo que no. ¿Algún cambio de grupo? Nada. Un niño con suéter gris sentado hasta atrás. La mujer levantó la vista confundida y le preguntó de qué niño estaba hablando. Al día siguiente, el niño volvió a estar ahí en el mismo lugar con la misma ropa. Mi amiga decidió preguntar a los demás alumnos: ¿quién es él? Los niños se miraron entre sí y algunos se encogieron de hombros y otros evitaron mirarla. Siempre ha venido, dijo una niña. No más que a veces no viene. ¿Cómo que a veces no? A veces no está cuando pasamos lista, dijo otro, pero luego sí. Eso no tenía sentido. Durante esa semana empezó a notar cosas pequeñas pero inquietantes. El niño no aparecía en los registros digitales y no tenía mochila identificable. Su cuaderno no tenía nombre y cuando ella se acercaba a revisar su trabajo las hojas estaban en blanco, pero él decía haber escrito. ¿No lo ve?, le preguntó una vez, señalando el cuaderno, pero ella no veía nada. Sin embargo, respondía bien a las preguntas cuando se las hacía directamente. El viernes ocurrió algo peor. Hubo un simulacro de evacuación y todos salieron del salón en fila. Ella contó a los niños al llegar al punto de reunión y faltaba uno. Regresó corriendo al salón con el corazón acelerado y el niño estaba sentado en su lugar. «Tienes que salir», le dijo. Él negó con la cabeza y le dijo que él no salía. Le preguntó el por qué y dijo que porque no está en la lista. No gritó, no lloró, solo lo dijo, como si fuera una regla que ambos conocían. Ella intentó tomarlo del brazo y no pudo. No porque él se resistiera, sino porque, según me dijo, fue como si intentara agarrar aire frío. Su mano atravesó la manga del suéter sin sentir cuerpo firme. Cuando volvió a parpadear, el niño ya no estaba. Ese fin de semana no durmió bien. El lunes el lugar del fondo estaba vacío. Pasaron 2 semanas sin incidentes y ella empezó a convencerse de que todo había sido producto del estrés. Pero decidió buscar más información y preguntó con cuidado. Nadie quería hablar mucho, pero una maestra jubilada le dijo algo clave. Hace años un niño falleció aquí. Nunca se dieron cuenta de que no había salido del salón durante un incendio. Cuando pasaron lista ya era tarde. ¿Y su nombre?, preguntó ella. La mujer negó con la cabeza. Nunca estuvo bien registrado, por eso el problema. Nunca estuvo en la lista correcta. Después de eso, mi amiga pidió un cambio de escuela. Me dijo que según supo después, el niño sigue apareciendo de vez en cuando. Solo cuando alguien nuevo llega o cuando alguien aún pasa lista sin saber que hay nombres que faltan. Nunca fui de creer en cosas raras. Me crié en un barrio donde lo extraño era no escuchar balazos por la noche. Así que aprendí a desconfiar más de la gente que de las historias. Por eso, cuando pasó lo del perro, tardé mucho en aceptar que no tiene una explicación sencilla. Todo ocurrió hace unos años cuando trabajaba como repartidor entre pueblos pequeños. No era una ruta fija. Un día iba hacia la sierra y otro hacia zonas más planas, carreteras secundarias que casi no aparecen en los mapas grandes. Caminos donde uno aprende rápido a no manejar de noche si puede evitarlo. Ese día no pude. Se me hizo tarde descargando mercancía y tuve que tomar una carretera vieja, de esas de 2 carriles, sin acotamiento, rodeada de monte bajo y parcelas. Era un tramo corto según yo, unos 15 minutos antes de incorporarme a una vía más transitada. A la mitad del trayecto hay un puente. No es grande ni impresionante, apenas un paso elevado sobre un arroyo seco la mayor parte del año. Concreto viejo, barandales oxidados, nada fuera de lo común como mencioné. Ahí fue donde vi al perro. Estaba parado justo antes del puente del lado derecho de la carretera. Un perro grande, color negro, flaco, pero no enfermo. No se movía, no ladraba, solamente miraba.
Bajé la velocidad por instinto y pensé que iba a cruzar corriendo como hacen casi todos, pero no. El perro se quedó ahí rígido, con la cabeza ligeramente inclinada, observándome pasar. Crucé el puente sin problema y por el retrovisor lo vi quedarse atrás sin moverse y no le di importancia. A la mañana siguiente volví a pasar por el mismo tramo ya con la luz del día. Y ahí estaba otra vez, el mismo punto, mismo perro, misma postura. Me detuve un poco más adelante y bajé del vehículo. Pensé que quizás estaba perdido o que alguien lo había abandonado ahí. Caminé hacia él despacio, hablando en voz baja como se hace con los animales. «Hey, tranquilo». El perro no reaccionó, no gruñó, no retrocedió. Solo me miraba y sus ojos eran oscuros, demasiado quietos. Cuando estuvo unos 5 metros algo me incomodó porque no parpadeaba. Di un paso más y el perro retrocedió apenas unos cuantos centímetros, siempre manteniendo la misma distancia con el inicio del puente, como si hubiera una línea invisible que no pudiera cruzar. Me detuve y no sé por qué, pero no quise seguir avanzando. Sentí una presión rara en el estómago, como cuando sabes que no debes hacer algo aunque no sepas explicar el por qué. Regresé al vehículo y me marché. Esa semana pasé por ahí varias veces. Siempre estaba el perro y nunca cruzaba el puente. Nunca se movía de ese punto exacto. Si llovía, si hacía calor, si pasaba gente o no, daba igual. Un día le pregunté a un señor de una tienda cercana: «Oiga, ¿y ese perro de ahí es de alguien?». El hombre me miró raro y me preguntó cuál perro. Le señalé hacia el puente y se acercó, entrecerró los ojos y dijo: «Ah, ese». No dijo más. «Es suyo», insistí. «Ese no cruza», dijo. «Nunca lo hace». «¿Y por qué?». El señor se encogió de hombros. «Porque ahí no se pasa». Quise preguntar más, pero cambió el tema rápidamente. Me cobró y se metió a la tienda. A partir de ahí empecé a fijarme en cosas que antes no había notado. Marcas de golpes en el barandal del puente, cruzas pequeñas casi ocultas entre la maleza, restos de flores secas en la orilla del camino. Una noche de regreso vi un coche detenido justo antes del puente, luces intermitentes encendidas. Pensé que era una falla mecánica y me detuve a ayudar. Vaya sorpresa me llevé al ver al conductor pálido y sudando. «¿Está bien?», le pregunté. «¿Usted lo vio?», me dijo sin mirarme. «¿Vio el perro?». Asentí. «No cruzó, ¿verdad?». «No», le dije. El hombre tragó saliva. «Entonces todavía estoy a tiempo». Encendió el auto y dio la vuelta en sentido contrario sin explicarme nada más. Esa noche no sé por qué, pero no dormí bien. Los días siguientes empecé a investigar por mi cuenta y pregunté a más personas con cuidado sin sonar alarmista. Las respuestas siempre eran las mismas. Nadie se reía, nadie decía que era una tontería. Una señora mayor me dijo algo que me quedó grabado: «Ese perro avisa, el que no entiende no vuelve». Supe entonces que no era un animal común y corriente. No importaba si era real o no, lo que importaba era lo que marcaba. Un viernes, ya de noche, un camión de carga intentó cruzar el puente a toda velocidad. Yo venía detrás a distancia y vi al perro moviéndose por primera vez. No cruzó. Se paró justo al centro del carril antes del puente, obligando al camión a frenar de golpe. Las llantas chillaron, el conductor perdió el control y se fue en contra del barandal. El camión quedó atravesado a centímetros del vacío. El perro no estaba cuando bajamos a ayudar. Esa noche el arroyo no estaba seco. La corriente había crecido por lluvias en la sierra. De haber cruzado, el camión hubiera caído directamente. Después de eso ya nadie discutía la presencia del perro. Yo dejé esa ruta. Poco tiempo después cambié de trabajo y me fui a la ciudad. Han pasado bastantes años después de todo esto, pero aún recuerdo ese perro. Ahora sé que hay cosas que no están aquí para asustar realmente, sino para advertir. Y hay advertencias que solo se presentan una única vez.
El problema es creer que siempre tendremos otra oportunidad de entenderlas. Fue algo que me pasó a mí directamente. Yo llegué después cuando todo había ocurrido y solo quedaban versiones incompletas. La historia me la contó un conocido, alguien que trabajó durante años en protección civil y que aprendió a no exagerar nada, porque cuando exageras nadie te cree, y cuando dices la verdad casi tampoco. La laguna estaba a kilómetros de un poblado pequeño. No aparecía en los mapas turísticos ni en los folletos del municipio. Era una de esas lagunas formadas por escurrimientos viejos, rodeada de carrizales, con agua oscura incluso en pleno mediodía. No era profunda en apariencia, pero sabía con certeza que tan hondo era su centro. La gente del pueblo la habitaba. No porque fuera peligrosa a simple vista, sino porque tenía fama de regresar cosas. Así lo decían, sin metáforas. No devolvía todo y no siempre, pero cuando lo hacía no era de la forma que uno esperaría. El primer caso que se tiene memoria clara fue el de un muchacho que se metió a nadar borracho durante una fiesta. Se perdió en el agua al anochecer y buscaron su cuerpo durante 3 días. Nada. Al cuarto día la laguna lo devolvió. Apareció flotando cerca de la orilla en una zona que había sido revisada varias veces. No estaba hinchado como debería estar los cuerpos tras varios días en el agua. No olía mal y parecía recién ahogado. Eso ya era raro. Pero lo que terminó incomodar a todos fue que el muchacho tenía las manos llenas de lodo seco, como si hubiera estado aferrándose a algo sólido bajo el agua. Después de eso empezaron a circular historias más viejas, personas que desaparecieron décadas atrás y que según algunos volvieron de alguna forma. Un sombrero flotando años después, una mochila intacta, un zapato que nadie reclamó. La laguna no devolvía restos al azar, devolvía algo cuando quería. Mi conocido llegó ahí por trabajo y mucho tiempo después, cuando un grupo de jóvenes fue a acampar cerca del lugar ignorando todas las advertencias. Eran de la ciudad y para ellos la laguna era solamente un cuerpo de agua más. Una noche uno de ellos desapareció. No hubo gritos, no hubo chapoteos, simplemente no estaban cuando lo buscaron. Protección Civil llegó al amanecer y empezaron el rastreo con protocolos normales. Cuerdas, varas, lanchas pequeñas y nada. El fondo parecía tragarse todo. Las corrientes internas eran extrañas. El equipo marcaba zonas más profundas de lo esperado, como si el suelo no fuera uniforme. El segundo día ocurrió algo que nadie supo explicar. Mientras revisaba una orilla cubierta de carrizos, encontré una mochila. Era del muchacho desaparecido. Estaba seca, limpia, como si nunca hubiera tocado el agua. Dentro estaba su celular, encendido, sin señal pero encendido. El teléfono no tenía fotos nuevas ni videos, pero el registro de llamadas mostraba algo inquietante. Varias llamadas salientes hechas durante la madrugada. Todas al mismo número, el suyo propio, como si hubiera intentado llamarse a sí mismo. Esa noche uno de los rescatistas aseguró haber visto movimiento en el centro de la laguna. No ondas normales, era algo más lento, circular, como si el agua respirara. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo pensaron. El tercer día decidieron suspender el operativo activo y dejar vigilancia. La familia presionaba, pero el ambiente ya era otro. No era solamente una búsqueda, sino era más bien una espera. La laguna devolvió algo al amanecer. No fue el cuerpo completo, fue parte de él, colocado cuidadosamente entre los carrizos como si alguien lo hubiera dejado ahí. El corte era limpio e imposible de explicar con animales o herramientas improvisadas. El rostro tenía una expresión extraña, no de dolor sino de sorpresa. Y había algo más. En el pecho, marcadas en la piel, había huellas. No eran mordidas, no eran rasguños. Parecían marcas de presión como manos, demasiadas manos. Después de eso cerraron el lugar, oficialmente por seguridad, extraoficialmente porque nadie quería seguir ahí. Mi conocido se quedó hasta el final y fue uno de los últimos en irse. Antes de marcharse, un anciano del pueblo se le acercó.
No había participado en nada y solo observaba desde lejos. La laguna devuelve lo que se lleva, le dijo, pero no lo devuelve igual. ¿Y por qué?, preguntó él. Porque no se los lleva muertos, se los lleva vivos. Me dijo que hay lugares que no son trampas, ni castigos, ni accidentes, son fronteras. Lugares donde algo decide que cruza y que vuelve. Y cuando lo hace, no simplemente es por bondad. Es para que los demás entiendan que no todo lo que desaparece debe buscarse, y que no todo lo que vuelve debería haberlo hecho. La historia no la viví yo directamente. Me la contó alguien en quien confío. Alguien con quien trabajé varios años y que no ha dado a exagerar ni a inventar cosas para asustar. Por eso cuando me la relató supe que algo ahí no estaba bien, aunque no pudiera explicarlo del todo. Él trabajaba como encargado de logística para una empresa que daba mantenimiento a antenas de telecomunicaciones en zonas altas. Ya saben, cerros, sierras, lugares donde casi nadie quiere ir porque el acceso es complicado y las condiciones cambian rápidamente. A veces el problema no era el tiempo, sino el entorno. Uno de esos sitios estaban en un cerro cercano a un poblado pequeño, de esos donde la niebla baja sin avisar y el viento no deja escuchar bien lo que dicen los demás. Ahí había una torre vieja instalada desde hacía años, que necesitaba revisión urgentemente. La señal fallaba y la empresa no quería perder el contrato, así que mandaron a un ingeniero nuevo. No era su primer trabajo de campo, pero sí la primera vez que le tocaba un punto así de aislado. Era joven, preparado, muy seguro de sí mismo, de los que confían más en los planos y los números que en lo que dice la gente del sitio. El ascenso a la torre se hacía a pie y era un camino estrecho de tierra que serpenteaba entre árboles y rocas. No era peligroso en sí, pero sí cansado. Por eso siempre se recomendaba subir temprano y bajar antes de que oscureciera. Ese día no lo hicieron. El ingeniero llegó tarde al poblado y hubo retrasos con el transporte del equipo y discusiones con la central. Cuando por fin empezó el ascenso y lleva entrada la tarde, los técnicos locales le dijeron que lo dejara para el día siguiente. Subo, reviso rápido y bajo, les dijo. No tardo. No fue una orden, sino más bien una afirmación. Subió solo y desde el pueblo lo vieron avanzar por el camino hasta que la neblina lo fue cubriendo poco a poco. No era raro ya que la torre estaba más arriba, casi siempre envuelta en nubes bajas. Pasó una hora, luego 2. Cuando empezó a oscurecer, los técnicos se inquietaron e intentaron comunicarse por radio y nada. Llamaron al celular y obviamente no había señal. Decidieron subir 2 de ellos con linternas. Llegaron hasta la mitad del camino cuando escucharon algo que los detuvo. No era un grito, tampoco una voz clara. Era más bien un sonido largo como un arrastre, como si algo pesado se moviera lentamente entre los árboles. No siguieron. Regresaron al pueblo y avisaron y esa noche nadie subió. A la mañana siguiente organizaron un grupo más grande. Subieron con calma, revisando el camino. No encontraron herramientas tiradas, ni marcas de caída, ni señales de forcejeo. La torre estaba intacta. Arriba, en la plataforma, encontraron la mochila del ingeniero, su casco, sus guantes. Todo ordenado como si se hubiera quitado el equipo con cuidado. No hubo rastros de él. Buscaron durante días, llegaron rescatistas, policías, gente de la empresa. Peinaron el cerro, los barrancos cercanos, el monte y nada. Lo extraño fue que no había indicios de accidente, no había sangre, no había huellas claras de bajada, como si nunca hubieran dejado la torre o como si no hubieran vuelto a tocar el suelo. Con el tiempo la historia empezó a cambiar dependiendo de quién la contara. Algunos decían que el ingeniero se había desorientado y había seguido subiendo, un poco más allá del punto donde ya no había camino. Otros decían que había resbalado en la niebla y caído por un barranco profundo, pero los técnicos locales tenían otra versión. Decían que hay lugares donde no se baja si no se pide permiso, que no todo cerro es solamente tierra y piedras.
que a veces cuando alguien sube con prisa, con soberbia o sin respeto, el camino se cierra para él. Un mes después, un velador aseguró haber visto una figura arriba en la plataforma de la torre durante la madrugada. No distinguía rasgos y solamente veía una silueta quieta de pie mirándose el pueblo. Cuando enfocaba con la linterna, la figura desaparecía. La empresa cerró el caso. Declararon al ingeniero como desaparecido, cambiaron al personal y durante un tiempo nadie quiso subir a esa torre. Años después, mi compañero tuvo que volver a esa zona por otro trabajo. Ya nadie hablaba del ingeniero y la torre seguía funcionando. Una tarde, mientras cargaba equipo, le preguntó a un anciano del pueblo si recordaba lo que había pasado. El hombre asintió y le dijo que sí, el que nunca bajó. ¿Por qué dicen eso?, preguntó mi compañero. El anciano miró al cerro. Porque bajar no siempre es volver. A veces es soltarse del lugar y él no supo serlo. Esa noche, desde el pueblo, mi compañero vio una luz encendida en la torre, aunque no había nadie trabajando ahí. No parpadeaba, no se movía. Y al amanecer ya no estaba. Desde entonces, cada vez que me cuentan historias de gente que sube a lugares altos sin escuchar a nadie más, recuerdo esa frase. Hay sitios donde llegar no es el problema. El problema es saber cuándo y cómo bajar. Y hay quienes por no entenderlo se quedan allá arriba para siempre.